Déjeme saludar al maestro Ricardo Peralta, que ya llegó también para hablar sin censura. Te ofrezco una disculpa, mi querido Ricardo, pero ya ves cómo somos de apasionados aquí en Sin Censura. Te mando un abrazo. ¿Cómo estás, maestro? Muy contento, mi querido Vicente, siempre de estar aquí en Sin Censura. Pues la culpa la tienes tú por ser tan famoso que la gente, incluso propios y extraños, quieren salir aquí en Sin Censura. O sea, desde mencionar que está una calle cerrada en la calle de Moneda, que comúnmente está cerrada, yo creo que si es comerciante está conociendo el centro histórico, que estas calles se cierran un día y el otro también, por condiciones propias del centro de cualquier parte del país. Entonces, pues qué bueno, mi querido Vicente, que la gente quiere participar en tu programa y que quieren estar. Yo creí que era una broma de estas que hacían antes del metido. Qué buena, hacía mucho que no veía esos chistes que son No, no, y lo peor es que me dice, diles tú, chayotero, pues dices, a ver, ¿quieres decirles que está cerrado o me quieres reclamar porque según tú soy chayotero? O nada más falta que le hayan creído a Reinaide que nos dice paleros, en fin, mi querido Ricardo Peralta, pero pues lo importante es seguir hablando con honestidad y como no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. El político, abogado, profesor y ex subsecretario de Gobernación en tiempos de López Obrador, el maestro Ricardo Peralta, para hablar de qué tema. Por cierto, antes de que hables del tema que nos habías ya mencionado, ¿cómo ves? Hoy se debate en el Pleno de la Cámara de Diputados la reforma electoral. Todo parece indicar que los aliados pues no son tan aliados, al menos en este tema, y algunos pasarán a la historia por votar del lado del PRI y del PAN. Ay, qué fuerte. Pues mira, en pasados programas habíamos platicado acerca de la necesaria reforma electoral que propone la presidenta Claudia Sheinbaum. Yo creo que en esta ocasión no es que no sigan siendo aliados, son aliados electorales. Hay que tener consideración de esta lógica. Yo lo he platicado con algunos miembros tanto del Verde como del Partido del Trabajo, donde no son partidos satélites, son bisagras electorales, son partidos políticos que ciertamente han trabajado como coalición para algunas posiciones, particularmente la presidencia de la República, para alcanzar escaños en el Senado, para alcanzar escaños en la Cámara de Diputados, en las cámaras de diputados locales, sin duda en las presidencias municipales, pero también es un hecho que en algunas posiciones han ido solos. Tan es así que hay gubernaturas que solo son del Verde, que solo han participado con Morena de manera independiente. El PT no tiene gubernaturas, pero tienen todas esas posiciones que hemos señalado. Ahora, la coalición como tal obliga a los partidos políticos a votar todas las iniciativas de todos los diputados, de todos los senadores y de la presidenta. Por congruencia política, sí, por congruencia política de un proyecto de nación donde se supone que coinciden, si es y fueron de la mano de la candidata, ahora presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, la lógica, la condición política, evidentemente diría que tendrían que acompañar todas las propuestas de la presidenta, porque fueron a un mismo proyecto de gobierno federal a acompañarla hasta donde está en este momento, que es el Ejecutivo Federal. Hubo, como todos lo vimos en medios de comunicación, reuniones con los líderes de cada uno de estos partidos en la Secretaría de Gobernación, hubo foros, hubo una comisión presidencial encabezada por Pablo Gómez. ¿Qué más faltó para que la negociación, el acuerdo político, no llegara a una condición de exposición respecto a las posturas de no acompañarla una vez conocida la reforma? Yo creo que antes de hacer esa exposición, no lo quería decir así, pero esa exhibición que vimos el día de ayer en las reuniones de comisiones, donde los aliados votaron en contra, ya lo habían avisado, por ahí hay un dicho que dice que el que avisa no traiciona.
pero estamos en política. Y yo creo que las iniciativas de la presidenta, además de congruentes, de necesarias para la democracia, sobre todo en los temas más importantes de la reforma, particularmente el tema de los plurinominales. No significa que no van a participar y no van a tener, ojo, la representación popular los partidos políticos. No es una definición que el partido defina, es lo que el pueblo quiere. ¿Quién quiere que le represente en una Cámara de Senadores, en una Cámara de Diputados? Se les va a tomar en consideración con qué? Con las segundas mayorías. Esas segundas mayorías importantes que, según el resultado electoral, evidentemente acudirían a tener un escaño. Ya no una representación, fíjate cómo lo digo, una representación fantasma, como actualmente sucede. 200 diputados, nadie vota por ellos. Lo mismo pasa en la Cámara de Senadores, lo mismo pasa en las cámaras locales. Y la gente quiere saber, para empezar, quiénes son las personas a quienes por lo menos le van a reclamar la definición de sus votos. De otra manera, ¿a quién le reclamas si no votaste por él? Y no ni lo conoces, pues, ¿por qué? Porque son cuotas partidistas. Y esas cuotas partidistas, la gente ya no las quiere. Esa era una de las propuestas. La otra propuesta muy importante, el tema del nepotismo. Así como hay familias de músicos, de abogados, de médicos, de pintores, hay familias de políticos, sí, pues algunos hijos quizá quieren seguir el mismo camino que los padres, ser diputados, ser senadores, buscar la presidencia de la República, con un mérito propio, con un ejercicio propio, con una historia política propia, tienen derecho hasta que no se cambie la Constitución, el derecho de votar y ser votados. Sin embargo, también son condiciones donde el pueblo de México ya no está de acuerdo en tener familias que ostenten el poder por décadas en un mismo territorio, representando no necesariamente el sentir del pueblo. Si aún así, según las encuestas, el pueblo dice sí, queremos acompañar a tal persona y no importa el parentesco, porque en la Constitución no hay ninguna limitación para ese efecto en la Constitución. Si es un acuerdo partidista que va por encima de la Constitución, desde el punto de vista legal, pues no existe. No existe en qué sentido. No puede ir nada en contra de la Constitución. Es un tema de definición, de compromiso moral, de compromiso ético y sobre todo muy importante, de disciplina política. Si los aliados, si los que hemos votado por la izquierda en México hace décadas, si los que hemos venido construyendo un modelo de nación en beneficio de los mexicanos, de las minorías, y que ahora, teniendo la posibilidad de hacer estos cambios estructurales, de tener esos ejes del Estado que han cambiado las condiciones de millones de personas en nuestro país, hoy más que nunca, ¿qué se requiere? Unidad. Hoy más que nunca se requiere unidad, se requiere congruencia, se requiere que si hay una propuesta unificada, propuesta por la presidenta de la República, sin chistar se debería de acompañar de las bisagras políticas, no satélites. ¿Por qué? Porque también hay que reconocerle al Partido Verde y al Partido del Trabajo, con todos sus asegúnes, que las reformas, tanto del presidente López Obrador como algunas de la presidenta Claudia Sheinbaum, las han acompañado en las cámaras y han acompañado todas las definiciones. ¿Cuál es mi opinión? Creo que se requiere hacer mucho más trabajo político con los aliados de Morena. Y ese trabajo político significa oficio político, significa darles el espacio que requieren a tus aliados, darles trato político a quienes han sido tus aliados, convencerlos sí o sí que esta condición pudiera también beneficiarles y no solamente tomar en consideración alguna circunstancia que les pueda afectar en los resultados electorales y por ende su futuro político, como la pérdida del registro, al no tener los mínimos suficientes para mantenerlo. Yo creo
que el tema del financiamiento, el tema de los porcentajes, tiene que ver con esta condición. Yo creo que se le tiene que dar trato también a quienes han sido tus aliados en todos los sentidos, no tacharlos como lo han dicho algunos de manera denostativa de traidores, porque han acompañado todos los proyectos del presidente López Obrador y sin duda de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, darles trato, porque recuerden ustedes que nadie se resiste al cariño, vaya, ni las plantas. Tú tratas bien a tu plantita, le pones agua, la tienes al sol. Nadie se resiste a un cariño y en política es lo mismo. Hay que darle trato a la gente, no denostarlos, no llamarles traidores, darse cuenta de que sí se necesitan sus votos para efectos de carácter constitucional. Van a optar evidentemente de votar las leyes secundarias, donde no se necesita esa mayoría, el acompañamiento de los aliados. Se tiene que rescatar cuanto antes esa condición con los aliados, porque en esa ambición de la oposición, en esa condición que pudiera existir de tentación política, no se les vaya a ocurrir ahí sí de querer acompañar a la oposición en algunas decisiones legislativas que afecten al mundo. Una cosa es que en este caso, que es delicado, sin duda, no acompañen a Morena, pero otro caso es votar a favor en alguna propuesta con la oposición. Ojalá que no, ojalá que esto sea meramente circunstancial y que el PT y el Verde en esta condición, por un tema, insisto, de congruencia y de una definición que solamente a ellos les atañe, piensen de nueva cuenta, ahora que se lleve esto a la votación en el Pleno, porque esto fue solamente la votación en comisiones, reflexionen y se vale cambiar de opinión. Es de sabios cambiar de opinión. Es de sabios refrendar un compromiso con el pueblo de México, sobre todo para los electores que tiene tanto el Verde como el PT, y que esto no vaya a ser una consecuencia de un castigo electoral para el 2027 y el 2030 y así sucesivamente. Yo creo que las dirigencias, los miembros de estos dos partidos políticos están en condiciones de resarcir lo que en este momento está en el ambiente electoral, en el ambiente político, en la opinión pública, en los medios de comunicación, respecto a esa percepción que se dejó ayer. Un, sin duda, mal sabor de boca. ¿Tienen derecho a no estar de acuerdo? También tienen derecho a no estar de acuerdo. Eso definitivamente. Pero por congruencia política, lo que han mantenido como discurso político desde el 2018 que acompañaron al presidente López Obrador hasta el día de hoy, debieran de tomar una buena decisión, acompañar la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, porque son esos dos temas particularmente dentro de muchas propuestas que seguramente van a acompañar. A ver, hay otras muy importantes que tienen que ver con el financiamiento, que tiene que ver con el financiamiento público a los partidos, donde también se disminuye. Tiene que ver con el voto electrónico, que es maravillosa la propuesta. Que tiene que ver también con la desaparición de los soples, el fortalecimiento de la transparencia, de la rendición de cuentas para el INE. Tiene que ver con muchísimas otras propuestas que están en leyes secundarias y que no van a tocar a la Constitución, que de todos modos van a avanzar y no se necesita que los acompañe el PT y el Verde. Deberían de acompañar también esas propuestas. Hasta el día de ayer, la negativa es genérica, es no vamos con el proyecto en comisiones. ¿Pudieran cambiar su voto en el Pleno, aún habiendo votado en contra? Sí, sí lo pueden hacer. Hablaría, insisto, y creo yo que también puede ser parte de una estrategia política de estirar la liga hasta donde más se pueda, pero como diría el gran Juan Gabriel, pero qué necesidad Claro. de llegar a estos extremos, de estirar la liga para negociar, sentarse a una meta. Si son tus aliados políticos, ¿en qué momento falló esta misma negociación en mesas previas? Para evitar, insisto, esta exhibición, esta exposición pública, cuando pues la ropa sucia se lava en casa, mi querido Vicente. Yo creo que
Es lamentable que se esté hablando de esto en este momento, cuando deberían de estar hablando el cómo sí pasan estas reformas. Yo creo que hoy por hoy Claro. hacer el caldo gordo a la oposición con estas exhibiciones, porque esa es la realidad. Se le está haciendo el caldo gordo a la oposición votando en contra de la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, que además es una propuesta que la mayoría del pueblo de México, y ahí están las encuestas, quiere que se haga. No es una definición de cúpulas partidistas. Hablando de soberanía, la soberanía reside en el pueblo. Y si el pueblo quiere una reforma de esta naturaleza, hay que llevarla a cabo. Y si esa reforma va a beneficiar la percepción, la transparencia, nada más y nada menos de la democracia, ya votamos por ministros, magistrados y jueces, único país en el mundo que tiene esta condición inédita. ¿Cómo por qué no se va a perfeccionar la forma de representación democrática en las cámaras? Claro que sí, es un tema de congruencia histórica para nuestro país. De ahí devienen, cuando menos los 12 ejes de desarrollo que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum, el tema de infraestructura, haber sacado a 13 millones de pobreza, a 13 millones de la pobreza en nuestro país, único país en el mundo que del 2018 al 2024 sacan a 13 millones de personas de la pobreza. ¿Por qué se logró? Gracias a las reformas estructurales, haber incrementado el salario mínimo como nunca en la historia de México, y con eso contamos con el apoyo de los aliados, sin duda. Las grandes inversiones en la red ferroviaria de nuestro país, las grandes inversiones en el sector salud, en las carreteras, en la obra hídrica como nunca antes, la construcción y el rescate de presas, represas y obra hidráulica, la regulación de los pozos, que también ha sido un tema histórico en nuestro país, el gran trabajo que ha hecho Efraín Morales en Conagua, el trabajo que ha hecho extraordinariamente el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, todo lo que hemos visto en materia de salud, que ciertamente ha sido otra batalla tremenda que empezó el presidente López Obrador, precisamente con la mafia de la venta de los medicamentos. ¿Cómo ha costado trabajo resolver la compra y la adquisición y la distribución de medicamentos? Porque eran mafias que tenían décadas. Va adelante lo que está haciendo la doctora Claudia Sheinbaum en materia de salud, Claro. en materia laboral. Vaya, son 12 ejes que yo invito a la audiencia, mi querido Vicente, que tienen que ver precisamente con esto que me preguntabas de la reforma electoral, porque si bien es cierto que la forma de elegir a nuestros representantes populares impacta en las instituciones partidistas, también la idea es que estas reformas tengan a personas legítimas, electas mediante el voto, y que esas personas respondan a una ideología, respondan a un proyecto de país, que es el que está estructurando la doctora Claudia Sheinbaum y que nos está ofreciendo a todos los mexicanos, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a la gente que ve este programa, como nunca antes en la historia. Imagínense ustedes que sigamos teniendo representantes populares que no representan a nadie, representan al partido, pero no representan a la gente en los distritos electorales. Y esa es la congruencia que busca la doctora, la congruencia que buscamos en el pueblo de México, que la gente reconozca en sus liderazgos a alguien que sí le representa, que sí lleva su voz, que su voto existe, que no es que estén en la Cámara de Diputados y esta, ¿cómo la votamos? ¿A favor, en contra o qué era? Que no tengan idea de qué están haciendo en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores. La gente que va ahí tiene que tener esa representación popular porque ese es el compromiso social de la izquierda mexicana, si le podemos llamar izquierda mexicana, del movimiento de la transformación para que sea más inclusivo. Ese es el compromiso que se debe tener. Es un tema de congruencia, querido Vicente, y que tiene que ver con ese tema que traje aquí a tu programa, que tiene que ver con todo ese desarrollo de infraestructura que crea economía, crea turismo, crea inversiones como nunca antes en la historia. El rescate de los trenes de pasajeros,
la inauguración de nuestro tren Maya maravilloso, la construcción del tren interoceánico, que también es una condición histórica que se había planteado hace más de 100 años, que detuvo el neoliberalismo y prefirió desarrollar las carreteras para enriquecerse y que se está rescatando ahora. Toda esta condición donde vemos ahora a nuestros presidentes a pie de tierra, sin miedo al pueblo, sin ese Estado Mayor presidencial que evitaba que tuvieran contacto con la gente, tiene que ver con todo esto, la representación popular, la legitimidad y los resultados de gobierno. Todo Así esto es. aunado es la congruencia del propio movimiento, querido Vicente. Y para la gente que quiera leer más precisamente sobre los ejes del Estado, infraestructura, inversión y bienestar, los invito para que busquen en el Heraldo de México la columna del maestro Ricardo Peralta. Mi querido Ricardo, ¿por qué no cerramos también invitando a la audiencia a tus redes sociales? Con mucho gusto, querido Vicente, pues los invito a que me sigan en la red X Ricard-Peralta, en TikTok Ricardo Peralta, maestro Ricardo Peralta, y en Facebook y en Instagram Ricardo Peralta Saucedo, que soy su amigo, y les agradezco muchos muy bonitos comentarios que nos ponen aquí en YouTube. Siempre estoy a la orden, mi querido Vicente, y te felicito siempre por esa valentía, por decir la verdad, por enfrentarte ahí con los metidos, los espontáneos, por arrancarnos una sonrisa todos los días, hacernos reflexionar en este medio valiente que es Sin Censura y apoyar a la prensa independiente como la que lleva mi amigo Vicente Serrano. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, maestro. El maestro Ricardo Peralta, quien fuera subsecretario de Gobernación en tiempos de Andrés Manuel López Obrador, dando cátedra hoy aquí en este espacio libre como el viento, cátedra como la que da en la universidad del maestro Ricardo Peralta, quien habla sin pelos en la lengua, sin censura.